Muy buenos días y muchas bendiciones. Hoy martes 3 de mayo. Soy Licenit Polanco y aquí te estoy esperando en nuestro programa Enfrentando Desafíos con Fe, que es el tema de nuestra jornada de 40 días de ayuno de este año. Y estamos corriendo en nuestro día 31 para la gloria del Señor. A ti que te conectas con nosotros, un abrazo y muchas bendiciones. Gracias por sostener los brazos de este ministerio, manteniendo esas manos arriba en alabanza, en adoración e intercesión por nuestro ministerio, por lo que estamos haciendo, por la misión que el Señor ha puesto delante de nosotros, intercediendo unos por otros, por las diferentes situaciones que cada uno de ustedes está viviendo en forma personal, pero que Dios nos está dando este apoyo colectivo entre unos y otros. Así que agradecemos muchísimo tu participación en esta mañana y gracias por decir buenos días, bendiciones a la gran familia de la Iglesia Sin Paredes, que ya tenemos 2 años corriendo este proyecto, este ministerio, y esperamos que otros también sean bendecidos y beneficiados por el mismo. Good morning, Milka. Dios te bendiga. Agradecemos a Dios por todas las donaciones que siguen entrando día tras día. Aquí tenemos, nos ha llegado los donativos de Ivy Leonor. Gracias, Ivy. Nos llegó tu donativo. Yamilet de Ceiba, Puerto Rico, también nos llegó su donativo. Tengo a P. Cardona de Fajardo, quien también nos envió su donativo por correo. A Daisy Torres de Florida, de Mount Dora en Florida, así que muchas gracias. Y de Iván Navarro de Colorado Springs, Colorado, quien también nos envió su donativo. Gracias, Iván. Y también tengo aquí el donativo de la Iglesia Adventista de Saltos de San Sebastián, quien nos hizo un buen donativo para la gloria de Dios sea, de $2,702. Así que agradecemos a la Iglesia de Saltos en San Sebastián. Amén. La gloria sea para Cristo, porque la gente sigue moviendo sus manos y sus corazones en este proyecto. Así que oramos al Señor para que en esta mañana el Señor nos dirija. Padre santo y bueno, gracias porque tú sigues, oh Dios, moviéndote delante con esa mano alzada, dirigiendo este pueblo hacia esta misión maravillosa que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque te muestras en cada detalle de nuestra vida. Gracias, Padre, porque estamos en esta mañana aquí levantados de pie, buscando tu rostro, buscando esa intervención e esa intercesión de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en este día. Dirígenos a través de la palabra. Aquellos que están enfermos, tócalos. Y aquellos que necesitan fe, alienta esa fe. Despierta, Señor, a tu pueblo. Libéranos de las cadenas y que podamos libremente ser luz a este mundo y cumplir nuestra misión. Gracias, Padre, por escucharnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquí nadie puede decir que no es guerrero, porque todo el que enfrenta una batalla es un guerrero. Pero hay guerreros que pierden sus batallas y hay guerreros que las ganan. ¿Cuál es la diferencia en que un guerrero pierde una batalla y uno la gane? Bueno, depende de la batalla, ¿verdad? Pero cuando son las batallas contra el enemigo, contra el mundo, contra el pecado, esas batallas ya tienen sabor a victoria cuando tú vas detrás de tu general y tú sigues las instrucciones de tu general. Esa batalla tiene sabor a victoria. Y no importa cuán recia, difícil, absurda, dolorosa que sea esa batalla tiene todo el poder de ser ganada en el nombre del Señor. Dios no nos lleva al campo de batalla para perder. No nos lleva al campo de batalla para perder.
es para ganar. Sin embargo, el proceso de la victoria, en el proceso de la victoria hay pérdidas, ¿sí? En los campos de batalla muchos perdieron un brazo, una pierna, un ojo, unos fueron heridos. Pero a la postre la batalla se ganó. Pero ese proceso de pérdida en medio de la batalla puede traernos a todos una gran bendición. Una gran bendición. Hay gente que puede mostrar sus señales, sus cicatrices de la guerra como una evidencia de que estuvo allí y sobrevivió. Sin embargo, otros no cargan ese orgullo. ¿Por qué? Porque perdieron sus vidas en la batalla. En la batalla de donde Dios ha puesto nuestros pies, es una batalla que aún perder la vida es una ganancia, decía Pablo. Porque él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que podamos nosotros identificar que la vida o la muerte no define la victoria o la derrota de esta batalla, porque en la batalla espiritual que nosotros vivimos, aún la muerte es victoria. Entonces vamos viendo que Dios mide el fracaso y el éxito de diferentes maneras. De diferentes maneras. Comparto contigo en este pensamiento, este pensamiento reflexivo que leí en la Matutina de la Mujer el día 26 de febrero, ya de eso hace un tiempo atrás, donde la autora, presenta que Dios no te llama al éxito, sino a la fidelidad. Y utilizó el de versículo Proverbios 24:16 porque dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y cuando tú lees ese versículo, inmediatamente, a lo menos a mí de entrada, me parece como que muy absurdo, porque se supone que el justo no caiga ni una sola vez. Porque uno entiende que el que es justo, el que hace las cosas correctas, el que sigue las instrucciones de Dios, no tiene razón para caer. Miqueas 7:8, que es mi versículo favorito en la Biblia, dice, no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí me levantaré y aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Por qué la Biblia tiene que hablar de caídas? ¿Por qué tiene que hablar de caídas cuando tú estás haciendo las cosas correctas? Bueno, porque esto es parte de nuestra humanidad. Si la caída no estuviera dentro del rango de posibilidades nuestras, pues tú y yo no estaríamos aquí. Nosotros no necesitaríamos a Dios. Y este fue el sermón que mi hija me predicó ayer en la mañana. Mi hija me predicó uno de los sermones más poderosos ayer en la mañana y me dejó tan pensando. Le decía a mi hija que me sentía incómoda porque había sucedido algo en el que me había sentido celosa. Me había sentido molesta. En mi corazón yo había sentido lo que era la incomodidad, la molestia, el dolor y hasta el celo. Me había sentido celosa por una situación que había ocurrido en el que se le estaba dando algo, se le estaba brindando a alguien una atención especial que yo entendía que yo también la debía recibir, bueno, por las razones obvias, pero que yo sentía que eso yo no lo recibía. Y a la verdad que ese sentimiento me hizo sentir tan miserable porque yo le decía a mi hija, yo entiendo que este sentimiento ya no debe estar ahí. Yo no debo sentir eso. Y entonces, y me sentía molesta y me sentía de diferentes, de esos sentimientos negativos que tú no quieres sentir.
Y mi hija me dice algo tan hermoso y tan profundo. Me dice, ¿y tú piensas que que eso está mal? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿piensas tú que estamos en el cielo ya? ¿Olvidas que esos son sentimientos normales de los que somos humanos y vivimos en esta tierra con naturaleza pecaminosa? Le dije, sí, pero busco a Dios todos los días, me dice. Entonces, esos sentimientos te van a recordar que necesitas a Dios todos los días. Porque el día que tú no sientas eso, ¿qué le vas a pedir a Dios? Entonces serás como Dios. Esos sentimientos que están ahí, Dios permite que están ahí porque son los que te recuerdan que eres humana y necesitas a Dios. El día que esos sentimientos negativos no los sientas, pensarás que ya no necesitas a Dios y no lo buscarás más porque ya llegaste al top de tu vida. Esos sentimientos es necesario que tú los experimentes para que recuerdes que necesitas a Dios. No sé qué le parece a usted, pero mi hija me dio a mí la lección más grande de la vida. Porque a veces uno quiere buscar el éxito, un éxito espiritual en que uno no sienta rencor, no sienta dolor, no sienta celos, no sienta nada de eso. Pero la realidad es que cuando uno vive eso, es cuando uno sabe que es momento de correr a Dios. ¡Wow! Por eso es que decía Pablo, siendo un hombre tan entregado a Dios, decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún en los últimos momentos de la vida de Pablo, Pablo reconoció que él necesitaba a Dios a cada instante. ¿Por qué? Porque también sentía dolor, sentía celo, sentía el coraje. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo yo me tendré que sentir así? Me siento que no valgo nada, siento que... yo no sé, ¿verdad? Por qué sentimientos tú pasas, tú atraviesas, que te sientes incómoda. Y tú dices, Señor, pues si te busco todos los días me conecto con el programa de Liz. Señor, pues mira, déjame decirte que no solo que te conecte con el programa de Liz también me pasa por eso. Y yo estaba con una angustia ayer tan grande de por qué sí, yo he sentido tanto gozo en hacer esta misión y veo como Dios nos va llevando por encima de los obstáculos. ¿Por qué ese día me tuve que sentir así como me sentía, tan miserable, tan enojada, tan lastimada? Fue un sentimiento tan malo que yo sentía que estuve callada toda la tarde porque yo decía, ¿por qué yo me tengo que sentir así? Entonces, y la realidad es que, wow, todo eso es necesario para recordar. Y entonces, recordarnos que necesitamos a Dios. El día que tú no experimentes algo negativo, óyeme, ten cuidado que no pienses, ya yo no necesito a Dios. Ya yo llegué a mi top. Ya yo completé todos mis granitos de arena. Ahí mi querida Coralia dice que ella también se sentía así. Le pidió a Dios que lo limpiara con hisopo. Pues mira, es como le decía a David, límpiame más y más. Más y más. Por eso hay un pensamiento que dice el espíritu de profecía, que a medida que vivimos más cerca de Dios, en más santidad, peor nos vemos a nosotros mismos. Es decir, cuando tú te acercas a la santidad de Dios y comienzas a vivir bajo la santidad de Dios, no pienses que te vas a encontrar más santo, más bueno. Al contrario, entre más cerca estás de Dios, más sucio te encuentras, porque la santidad de Dios, cada día que la descubres más y más, te vas a encontrar siempre que tú no has llegado a esa meta. Y esto es lo grandioso de Dios, que a medida que tú te adentras a la presencia de Dios, más cerca estás de su santidad, peor te ves, más reconoces tu pecado, más sucio te ves.
Y yo alabo el nombre del Señor. Alabo el nombre del Señor. Alabo el nombre del Señor por la hija que me ha dado. Que yo le digo que ella es mi pastora. Mi hija, ella es la que dirige el culto aquí, cada recepción de sábado. Y el culto de sábado que tengamos y no transmitamos. Ella es nuestra pastora aquí. Y le he dicho tantas veces, Hasielis, tienes que compartir toda esa dimensión de profundidad que Dios le da para explicar las escrituras, que me parece impresionante. Ella ministra muy linda la palabra. Le dije, algún día yo necesito que la gente escuche. Me dijo, no te preocupes, mami, ya lo dijiste, algún día. De la misma manera que Dios un día te dijo, Liz, haz esto, un día Dios me va a decir, Hasielis, haz esto. Pero no lo voy a hacer porque tú me lo pidas. Lo voy a hacer cuando Dios me diga, ve y hazlo. Así que, y mientras tanto, les comparto un poco acerca de cómo ministra esa niña mi fe. Y ayer ministró mi fe y me dio mucho ánimo cuando me dijo, ese día, el día que te sientas así, pensarás que ya no necesitas de Dios. Pero Dios permite que la naturaleza humana se manifieste en nosotros para reconocer que necesitamos a Dios. ¡Wow! ¡Wow! Ok, a Dios sea la gloria. Me siento feliz porque quizás ayudé a alguien hoy. Este no es el tema, pero siempre hacemos algo de introducción distinto a lo que vamos a hacer del tema. Y le dije que de esa matutina de la mujer, del que el título me impactó, que decía, Dios no te llama al éxito, sino a la fidelidad. Comparto contigo para cerrar este pensamiento que he estado diciendo esto. Mira lo que dice esta autora. ¿Cómo puedes descubrir si estás basando tu vida en el éxito? Es sencillo. Lo estás haciendo si te quedas atascada en el dolor y la decepción del fracaso. Si tu sentido de dignidad está basado en el éxito, vas a intentar no fracasar nunca. Y como esto es imposible, entonces evitarás correr algún riesgo que te exponga, entonces cogiendo tareas que no te desafíen o renunciando ante la primera señal de adversidad. Esas son las cosas que hacen las personas que no quieren fracasar. Sencillamente, como ellos son los que están diseñando su programa, pues tratan de que en su programa no se corran riesgos, ni por lo tanto toman tareas que no los desafíen a ellos, que los saquen de la zona de confort y así renuncian. Y ante la primera señal de adversidad, inmediatamente renuncian a hacer eso porque no quieren fracasar. Sin embargo, por ejemplo, Nelson Mandela, el famoso activista y abogado sudafricano que llegó a ser presidente de su país y acabar con el racismo como sistema legal, dijo, no me juzgues por mis éxitos, júzgame por las veces que me caí y me volví a levantar. Y hoy te recuerdo y me recuerdo estas palabras. Los fracasos nos enseñan, no son tiempo perdido. Sacudimos el polvo y volvemos a levantarnos después de la otra caída que nos hace crecer mucho más que el éxito. Pero tan importante como volver a levantarte es reconocer que Dios nunca nos llamó a ser exitosos, sino fieles. Considera la vida de Juan el Bautista. Al momento de su muerte, muy pocos lo habían llamado exitoso. Sin embargo, Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. El mundo aplaude el éxito, pero Dios aplaude la fidelidad. Juan el Bautista fue fiel hasta la muerte, pero Jesús lo aplaudió. Quiero vivir con el aplauso del cielo como mi única meta. Quiero vivir de tal manera que un día pueda oír al Padre decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si tú fueras a decir una oración hoy, tú puedes decir esta oración. Señor, ni la dulzura del éxito,
ni la amargura del fracaso me definen. La sangre de Cristo Jesús me define. En los días en que todo me sale mal, recuérdame que me llamaste a ser fiel, no exitoso. Y en los días en que las cosas me salen bien, recuérdame que la única gloria por la que vale la pena vivir es la tuya. Los fracasos son parte del proceso de la gloria. Ellos son nuestra escuela más fiel. De ellos aprendemos. Realmente los que fracasan llegan más lejos que aquellos que nunca tomaron riesgos para no perder un supuesto éxito. Los que se arriesgaron, lo dieron todo, lo perdieron todo, aprendieron a levantarse. Son personas que desarrollaron una musculatura espiritual y mental mucho más poderosa que aquel que nunca ha querido fracasar. Por lo tanto, se queda en el mismo lugar. Leía en esta semana una matutina vieja. Por las mañanas busco matutinas al azar en la que Dios me pueda hablar, ¿verdad? Y entonces decía que un hombre una vez tuvo un día Dios se le apareció a un hombre y le dijo, mira, tengo un trabajo para ti. Y él le dijo, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, mira, quiero que cada mañana, te levantes y empujes esa piedra que está frente a tu casa. Y empuja con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Entonces dice que el hombre cada mañana comenzaba a empujar la piedra con toda su fuerza, y estaba empujando, pero no la movía. Y dice que hacía eso todos los días, por horas, estaba ya de 10 a 12 horas diarias empujando la piedra. Comenzaron a pasar los años y la gente le decía, pero ¿para qué tú empujas esa piedra? Esa piedra nunca la vas a mover. Nunca la vas a mover. Aunque lo hagas todos los días, jamás vas a poder mover esa piedra. Dice que pasaron los años. Y un día el hombre le dijo, Señor, he sido fiel durante todos estos 40 años. He estado empujando la piedra, pero no la he podido mover. He fracasado en mi misión porque no he podido mover la piedra. Y he hecho exactamente lo que tú me has pedido desde ese primer día. Empujo la piedra todos los días, 10 y 12 horas al día, pero no la puedo mover. Y dice que Dios le dice, bien has hecho. Pero quiero decirte que yo nunca te pedí que movieras la piedra. Yo solo te pedí que empujaras la piedra. Pero Señor, yo he empujado la piedra y no he logrado nada. Y dice, tal vez tú has pensado que no has logrado nada porque no has movido la piedra. Pero sí has hecho lo que te pedí, has empujado la piedra. Pero, ¿no has notado que tus brazos son más musculosos? ¿No has notado que tu cuerpo se ha desarrollado? ¿No has notado que tus piernas están más fuertes que antes y tienes ahora la capacidad de hacer cualquier trabajo con más facilidad? Yo no te pedí que movieras la piedra. Yo te pedí que empujaras la piedra porque durante todos estos años el empujar la piedra te ha hecho más fuerte, más vigoroso, más saludable y más útil. Es posible que nosotros estemos quizás tratando de hacer algo que Dios no nos pidió. Pero en el supuesto fracaso de este hombre, en el que él pensaba que Dios le estaba pidiendo que moviera la piedra, pero Dios lo que le estaba pidiendo era que empujara la piedra para hacerlo a él más fuerte. La piedra no cambió en nada, pero él cambió en mucho. El supuesto fracaso con el que nosotros miramos las cosas es nuestra manera de verlos, pero no es la manera de verlo Dios. Y es posible que en nuestro constante empujar la piedra y no lograr nada,
Dios no cambió la piedra, pero te está cambiando a ti. Y para la gloria de Dios sea. Es posible que las circunstancias a tu alrededor no han cambiado nada, como le pasó a Ana cuando bajó de Silo y orarle a Dios para que le diera un hijo. Cuando Ana regresó a su casa, tuvo el mismo esposo y la misma rival. Siguió viviendo con Penina, con toda su maldad y toda su frialdad y todo su sarcasmo. Dios no le cambió la familia, Dios no le cambió el esposo, no le cambió la roommate, no le cambió, pero la cambió a ella. ¿Por qué no lloró más? ¿Por qué no sufrió más? Porque la transformación la recibió ella, aunque las circunstancias fueron las mismas. Tenía la misma casa, los mismos vecinos, el mismo esposo, la misma enemiga dentro de su casa. Pero Dios la transformó a ella de tal manera que todo ese ambiente que antes le hacía tanto daño era justamente el que lo llevó, el ambiente que la llevó a ella a tener un encuentro profundo y transformador con Dios. Y esta es la maravilla de cuando Dios nos dice: empuja la piedra. No te dice que la muevas, empújala y te haré más fuerte. Qué hermoso es el Señor, hermoso es el Señor. Cantamos un cántico para que el Señor nos dé Hay un cántico viejito que me encanta cantar, quizás los de la vieja guardia lo sepan. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quita las sombras, su gloria, su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello hogar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarlo en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Canta conmigo. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Gloria a Dios.
Que el Señor nos pueda llenar de su gloria en el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, donde estamos en el tema. Esperamos que ya hayamos traído bendición y palabra de Dios con la introducción de esta mañana. Usted sabe que hacemos un programa variado en la primera parte. Y vamos ahora al libro de Éxodo. En el libro capítulo 8 y vamos a la cuarta plaga, que yo le llamo la cuarta oportunidad. Y hoy vamos a tocar del versículo 20 al versículo 29. ¿Qué pasó con esta cuarta oportunidad que Dios le da? Ayer hablamos de la tercera plaga o la tercera oportunidad que Dios le dio al pueblo de Faraón. Pero vimos que las primeras 3 plagas le cayeron a todo el mundo, tanto al pueblo de Egipto como al pueblo de Israel. Y lo interesante de la plaga de los piojos es que esta plaga, fíjate, que cayó directamente al cuerpo de la gente. En las anteriores, bueno, era el agua en sangre. El que no tomara de esa agua, quien no toca, no, bueno, pues sencillamente no puede tomar agua. En la segunda eran las ranas. Bueno, las ranas realmente se metían en la casa, se metían en la cama, se metían en todas partes, se metían en la cocina, pero no era algo que tú cargabas. Bueno, asumo que a 2 o 3 también le cayeron ranas en la cabeza. El problema del piojo es que el piojo no es para estar en las paredes. El piojo es para estar encima del cuerpo humano, sobre todo en el área de la cabeza. Donde haya cabello, ahí va a estar. El piojo se anida y pone sus huevitos ahí. Es como decir, es una plaga que te cae arriba. Y ayer, cuando estaba yo cerrando, estaba mencionando que los piojos llegaron a ser, la plaga de los piojos fue la plaga que no pudieron los hechiceros y los encantadores imitar. Y fue la plaga que definió que no era por el poder de Moisés que se hacían estas cosas, sino por el dedo de Dios. Y también esta plaga muestra cómo se ataca, y yo comparé los piojos con los pensamientos que a veces se nos anidan en la cabeza, se nos meten ahí y son destructivos. Porque el diablo trae mucho pensamiento destructivo y ahí hay gente que vive con un espíritu de derrota terrible y viven con miles de enfermedades emocionales y físicas porque tienen una actitud tan negativa ante la vida. Siempre están hablando de sus fracasos, siempre están hablando de sus problemas, siempre están hablando de sus enfermedades, siempre están hablando de su pasado tormentoso. Son personas que no tienen palabras de afirmación, palabras de agradecimiento, no tienen palabras ni actitud positiva. Usted ve que esa gente llega, señores, y eso trae una mala vibra, como dice hoy, esos son los términos de la gente hoy, es que esas personas traen malas vibras, intoxican el área, porque cuando llegan con una queja, con una crítica, con un problema, con una actitud, Padre Santo. Y cuídate si tú estás en esas, cuídate que tú estás en esas. Dios quiere llevarnos a nosotros, como yo decía en la primera parte, esas cosas nos recuerdan que nosotros necesitamos a Dios, pero una vez comienza Dios a trabajar en nosotros, Dios comienza a quitar esas cosas de nosotros. ¿Okay? Una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que tú sientes de lo que tú eres. Y es posiblemente que te sientas lo más pecador, gloria a Dios, porque eso es lo que somos. Pero no es porque tus acciones afirman lo que tú sientes. A veces nosotros nos sentimos así, pero nuestras acciones pueden estar mostrando lo contrario al mundo, de que somos hijos de Dios. Pero esta plaga de los piojos, óyeme, esos que se te pegan en la cabeza, cuántas cosas se te pegan en la cabeza. Y vimos la tontera de el faraón diciéndole mañana. Mañana la quitas, teniendo oportunidad de salir de ese problema hoy. No, vamos a dejarlo para mañana. Ayer hablamos de eso. Pero en la plaga de la mosca, esto es otra cosa. Y aunque también es un animal que molesta muchísimo, no vive encima de ti. Y aquí la diferencia, mira lo que dice en el versículo 20. En adelante.
El Señor le dijo a Moisés, levántate de mañana. Y acuérdese que todo esto se hacía en las mañanas. De la misma manera que Dios nos dice cada mañana, levántate de mañana y busca a Dios. Habla con Dios. El diablo también madruga para hacer su daño. Y Dios también madruga para dar su bendición. Pero también para probarnos. Levántate de mañana y preséntate a Faraón cuando sale al río. Vamos para el río otra vez hoy. Vamos al río. El Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no dejas ir a mi pueblo, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios y donde estén se llenarán de toda clase de moscas. Y en ese día, versículo 22, muy importante, y ese día yo apartaré la tierra de Gosén donde habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová, y yo soy el Jehová o el Señor en medio de la tierra. Y pondré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Óyeme, se lo avisó con un día de antelación para que pudiera decir, no, espérate. Olvídate de las moscas, no tienes que mandar ninguna mosca. Váyanse, ahora mismo, ya con los piojos que me tuve que raspar la cabeza, ya fue suficiente. Dios le dijo, mira, mañana va a ser esto. Pero mire que esta plaga de la mosca va a marcar una diferencia. Ya de esta plaga en adelante, el pueblo de Israel quedaría exento de sufrir esa calamidad. Porque Dios iba a crear una distinción entre su pueblo y el pueblo egipcio. ¿Qué vio Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que Dios decidió hacer esta diferencia? Es muy probable que el pueblo, después de los piojos, haya mostrado su rechazo a su esclavitud, haya dado virtud a la presencia de Dios y de Moisés y de Aarón allí con ellos. Quizás comenzaron a dejar de quejarse y comenzaron a darse cuenta que el Dios que los venía a rescatar venía en serio, pero no quería llevarse a un pueblo que tuviera algún vínculo con su esclavitud. Era mostrar fe. Y es como decía la matutina, Dios no quiere que tú seas exitoso, sino fiel. Y dice ahí que el Señor quizás vio esto en su pueblo y decidió marcar una diferencia. Esta diferencia era la que justamente le iba a revelar. Permítame un momento. Era justamente esta diferencia la que le iba a revelar a Faraón que todo lo que estaba ocurriendo era porque Dios así lo enviaba. Era la mano de Dios que estaba dando evidencias de su poder ante él para que él se rindiera. Porque mientras los encantadores y los hechiceros imitaban, le decían, no, mi pueblo también lo puede hacer. Y mientras todo el mundo lo sufría por igual, dice, bueno, ellos también se lo merecen. Pero cuando ahora Dios hace la diferencia, él podía decir, óyeme, pero ¿por qué moscas aquí y no moscas allá? Y era cuando Dios iba a comenzar a mostrar la evidencia de su poder. Dice en el versículo 24, y dice, el Señor lo hizo así. Vino una densa nube de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre todo Egipto. Y el país quedó arruinado a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, id a ofrecer sacrificios a vuestro Dios en este país. Moisés le respondió,
no está bien que hagamos así. Los sacrificios que ofreceremos al Señor Dios serían una abominación para los egipcios. Si sacrificamos la abominación de los egipcios, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días por el desierto, tenemos que ir a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos ha dicho. Y dijo Faraón: os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Moisés respondió: al salir de tu presencia oraré al Señor. Y mañana las moscas se irán de Faraón, de tus siervos, de tu pueblo, con tal que no obre más con engaño e impida que Israel salga a ofrecer sacrificios. Perdón, dije del 29, es hasta el 32. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón, oró al Señor. El Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, quitó todas aquellas moscas que de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin dejar ninguna. Pero otra vez Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Qué yo quiero resaltar hoy de aquí? O más bien, ¿qué Dios quiere resaltar de aquí para nosotros? Esto, mire. El primer punto que quiero resaltar es que hay un momento en que Dios hará diferencia entre su pueblo, de lo que va a venir sobre su pueblo y lo que va a venir sobre el mundo. Que hay momentos en que, de la misma manera como yo expliqué ayer, que Dios permitió que el pueblo de Israel sufriera ciertas de estas plagas para erradicar el amor que sentían por su esclavitud, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Pero cuando Dios comienza a mostrar su poder y cómo Dios comienza a cuidar y a proteger su pueblo, yo quiero decirte que Satanás, cuando Satanás nos tiene a nosotros, las cosas del mundo nos tienen atados y nos tienen a nosotros esclavizados, y Dios viene con mano poderosa a sacarnos, el diablo comienza a hacer negociaciones. Pero las negociaciones que el diablo a veces nos propone y el mundo nos propone, es para que nosotros vivamos en un happy medium con Dios y en un happy medium, un half and half. Somos 50% con Dios y 50% con el mundo. Y esta es decir, esta condescendencia que el mundo tiene con nosotros y que el diablo a veces nos parece buena. Porque es lo mejor de los dos mundos. Estoy bien con Dios por un lado y estoy bien con el mundo. Al mundo no le parezco tan raro, tan extraño, y tampoco estoy tan mal con el mundo cristiano, porque bueno, pues cuando tengo que ir a la iglesia a alabar y cantar y dar alguna ofrendita o hacer algo por Dios, pues lo hago, y de esa manera pues me encuentro bueno. Es decir, quizás no seré el mejor de todos los cristianos, y quizás no soy la persona más espiritual, ni tampoco tendré los grandes, ni tampoco tengo el tiempo de hacer muchos ministerios, pero hago algo. Algo es algo. ¿Ve? La propuesta de Faraón es: óyeme, hagan el sacrificio aquí. ¿Para qué se tienen que ir allá al desierto 3 días de camino? Hagan el sacrificio aquí. Mira, sí, dale. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacer un sacrificio? Háganlo aquí. Pueden hacerlo aquí y no hay ningún en este país. Ofrezcan sacrificio en este país. Porque te tienes que ir tan lejos. Yo te doy todo el espacio. Hagan lo que tengan que hacer aquí. Y estas son ofertas muy, muy, muy alentadoras que el diablo nos hace. De que, pero ¿para qué tú tienes que ir tan lejos? Muchacho, yo te cedo el espacio. Hazlo aquí. Porque el diablo quiere que tú hagas siempre las cosas a la manera de él. Porque el diablo realmente no quiere que tú seas un mal cristiano. El diablo quiere que tú seas un buen cristiano a la manera de él.
No tienes que desobedecer todos los mandamientos, pero ¿qué importa que uno lo podamos modificar? Así fue que el cristianismo, en el desarrollo de las iglesias de las que habla Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, así fue que la iglesia se fue devaluando. Cuando comenzó a hacer comenzaron a hacerse pequeños cambios que después terminaron siendo grandes cambios en la ley de Dios y en la palabra. Por eso la Biblia ha advertido que ni una jota ni un tilde perecerá de la ley de Dios y que Dios no le ha autorizado a nadie a hacer cambios en la Biblia. Pero déjeme decirle, en la Biblia se han hecho cambios espectaculares. Lo primero que se cambió, ¿verdad? En los años de la Roma papal se cambió el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento. Le cambiaron el orden, cambiaron todo. ¿Por qué? Porque no se adoraban imágenes. Ese es el primer y segundo mandamiento de la ley, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura de lo que está arriba en el cielo, que es Dios y los ángeles, ni lo que está abajo en la tierra, que son los humanos y los animales, ni lo que está debajo de las aguas, que son los peces y todo. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces estamos viendo que la ley de Dios sí prohíbe la adoración de imagen, pero usted sabe qué cantidad de cristianos sí la adora y tiene una en su casa y le prende una vela y le sirve. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo le dijo, bueno, pero ¿para qué te tienen que ir a hacer sacrificio a Dios tan lejos? Hágalo aquí, pero de la manera mía. Y hoy nosotros tenemos muchos cristianos que le escucharon, aceptaron esta oferta que le hizo el faraón al pueblo de Israel, es decirle, no, adoren a mi manera, a la manera que yo, en el espacio que yo les doy, de la manera que yo les doy. Y hoy tenemos nosotros cristianos adorando a Dios a la manera mundana, al estilo del mundo. Por eso tenemos gente que adora imágenes. Tenemos gente que en sus congregaciones se cantan himnos con ritmos mundanos, es decir, hacen un reggaetón, con el ritmo de reggaetón hacen un cántico, con el ritmo de una salsa hacen un cántico, con el ritmo de un merengue hacen un cántico. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de vano? Bueno, aquí no tenemos que hablar acerca de los instrumentos musicales, porque los instrumentos musicales se pueden usar todos los instrumentos musicales. Dios dice que todo lo que respira es el hombre, no los instrumentos musicales, la manera en que se tocan. Yo no estoy hablando de instrumentos musicales, yo estoy hablando de ritmos mundanos que fueron creados con el propósito de hacer mover el cuerpo a un ritmo sensual. Esa es la realidad. Y cuando a mí me puedes cantar el merengue más lindo con la letra más linda, pero el merengue está relacionado con un salón de baile. ¿Por qué? Porque el ritmo es el que evoca. Vamos a usar cánticos cristianos con ritmos mundanos. ¿Para qué? Bueno, para atraer a la gente. ¿Atraer a la gente a qué? ¿A Dios o al baile? Entonces, vamos viendo que sí el diablo sabe hacer buenas propuestas. No se vayan lejos. Adoren a Dios aquí. Aquí, al estilo egipcio, ¿qué tal? Al estilo egipcio. Entonces estamos viendo cómo el diablo va presentando eso. Dios, fíjate que cuando Dios le dice al pueblo, vayan al Sinaí, quiero que se muden sus vestidos, quiero que se bañen, que se limpien, que se purifiquen. Hoy en día nosotros tenemos congregaciones en que que la gente que va a la congregación va como si fuera para un parque con un mahón roto, va con ropas que uno dice, bueno, ¿y le permitirán ir a una corte así? Hay gente que va a la casa de Dios peor de lo que iría a una corte. Porque en la corte, y cuando tú vas a algunos lugares, tienen un código de vestimenta para llegar allí. Y si no te gusta, bueno, pues no importa que no te gusta, pero tú no entras a este lugar así.
Hay lugares donde dicen, usted aquí no puede entrar en pantalones cortos, en sandalias, sin camiseta, con ropa sin manga. Pues hay un código de vestimenta. ¿Por qué? Porque las personas que están allí se le llama honorable juez. ¿Ok? Entonces cuando el juez se levanta, cuando el juez entra, te guste o no te guste, te caiga bien o no te caiga bien el juez, estés de acuerdo con el veredicto que va a dar o no, tú tienes que ponerte de pie. Eso no es si quieres, eso es compulsorio, eso es la ley que rige la corte. Y tú no puedes hablar ahí lo que tú quieras, tú tienes que tener un representante. Hay unos códigos. Yo digo, wow, Señor, hay unos códigos para honrar a la gente de esta tierra, pero para honrar a Dios. Entonces vamos viendo que el diablo va mezclando y le dice, no, pero porque ustedes no tienen que adorar allá les adoren aquí. Pero yo glorifico el nombre de Dios porque Moisés estaba bien definido en su misión. Y Moisés le dijo, mira, esto no está bien. Esto, que hagamos esto que tú dices, no está bien. No, esto no está bien. Los sacrificios que ofrecemos a nuestro Señor, ¿sabes qué? Es abominación a los egipcios. La manera en que nosotros adoramos a Dios, el mundo no lo reconoce como suyo. No lo reconoce, dice, no, esto es abominación. Ah, no, pero ¿qué? No, hombre, no. Hoy cada día se hacen más populares y más populares los estilos relajados, los estilos en la que la gente, es decir, la manera en que la gente se atrae, las iglesias, los grandes movimientos donde van miles y miles de personas, es aquellos donde no hay restricciones, donde tú haz como vengas, haz lo que hagas, vive como quieras, ama lo que te dé a quien tú quieras, cásate con la persona que tú quieras, de tu mismo sexo, lo que sea. Es decir, no, aquí no hay restricciones. Ese es Egipto. Pero adora al Señor, sirve al Señor, alaba al Señor, predica del Señor, pero hazlo aquí, a la manera de aquí, relajado, aquí nadie te va a criticar, aquí nadie te va a decir nada. Oye, pero espérate una cosa, aquí hay dos lados opuestos muy, muy equivocados, porque si bien es cierto que hay congregaciones que son castradores de fe, y esa es la realidad, son fariseos, son exagerados, nunca quieren que la gente haga las cosas como su mente y pensando que ya vivimos en la santidad del cielo y buscan su santidad por la manera en que visten, por la manera en que comen, por la manera en que adoran. Óyeme, eso es un extremo fariseo. Y está el otro extremo liberal en la que haz lo que tú quieras, aquí todo el mundo es feliz. Lo importante es amarse y alabar a Dios y servir a Dios. Espera. Dentro de estos dos extremos hay un centro de fe poderosa, que es lo que Dios siempre va al centro de las cosas. Y usted no confunda centro de las cosas con tibieza, no lo confunda, porque son dos conceptos completamente diferentes. Dios es un Dios que te recibe como tú llegas. Como tú llegas, te recibe, no importa. Vengas desnudo como llegó Adán y Eva, con un montón de hojas encima. Dios te recibe como tú llegas, con todo tu pecado, con todo tu pasado, con todas tus heridas, con todas tus malas costumbres, con todas tus malas palabras, con todos tus malos pensamientos. Dios te recibe, pero no te deja igual. Nunca llegó un enfermo que Dios lo dejó enfermo. Dios recibió un ciego y lo puso a ver, recibió un cojo y lo puso a caminar, recibió un mudo y lo puso a hablar, recibió un muerto y lo resucitó. Dios nunca te deja donde te consiguió, como tú llegaste, porque Dios es un Dios de cambios. Dios, viniste prostituta, te hace evangelista. Viniste como un pescador y Dios te hace un apóstol. Viniste como un perseguidor y Dios te hace evangelista. Dios nunca te deja como tú llegaste. Él te recibe completamente. Pero Dios es un Dios de transformación. Dios es un Dios de cambios. Pero hoy nosotros tenemos este nuevo estilo de la religión, que es antónimo al que está en la otra esquina, donde todo es malo, donde todo es pecado, donde la cabeza es más cerrada que un coco. Y tenemos esta que no tiene ni fronteras. Sin embargo, Dios es un Dios
de total misericordia y total justicia. En su misericordia te recibe como estás y en su justicia te transforma. Así recibió al endemoniado gadareno con 5,600 demonios y lo dejó sentado, vestido y con juicio cabal. Dios es un Dios de transformación. Y entonces vemos ahí que la oferta del diablo es: hagan las cosas aquí. Y luego le dijo, cuando Moisés le dice: no, ¿sabes qué? Lo que nosotros vamos a hacer es abominación para ustedes. No lo podemos hacer aquí. Esto es abominación para ustedes. Ustedes no saben valorar nuestros sacrificios a Dios. Y eso es la realidad. El mundo va a rechazar la manera correcta de adorar a Dios. La va a rechazar. Porque Dios hace las cosas completamente diferentes. Y yo quiero decirte, la va a rechazar el mundo y lo van a rechazar los fariseos. Porque los fariseos tampoco contemplan. Los fariseos hacen las cosas a su manera, no a la manera de Dios, a la manera en que ellos les gusta, a como ellos lo definen. Ellos dicen: no, nosotros estamos haciendo las cosas así, estrictas, como a Dios le gusta. Nada que ver, nada que ver. Los fariseos hacen las cosas a su manera y a su gusto, porque ellos quieren que la gente los satisfaga a ellos en sus gustos particulares. Los liberalistas estos hacen las cosas para satisfacer al mundo, no a ellos mismos, sino a Egipto. Pero tiene que haber un grupo en el centro que haga las cosas para glorificar a Dios. No ni a ellos mismos, ni tampoco al mundo, sino a Dios. Entonces es cuando el diablo dice: ok, pues vayan al desierto, pero no se vayan lejos. Es cuando entonces el diablo nos cede un poquito y dice: ok, hagan las cosas un poquito a la manera de ustedes, pero no se vayan lejos. No sé qué oferta el diablo te está presentando en el día de hoy de cómo tú debes hacer las cosas. Pero ojalá que dentro de ti haya un Moisés bien claro de que no la vamos a hacer a la manera de Faraón. Ni nos quedamos aquí a hacer las cosas a tu manera, ni nos vamos a ir un poquito más allá, a hacerlas a la manera de Dios bajo las instrucciones tuyas. No, Señor, porque eso es lo que a veces el diablo quiere, que hagamos las cosas a la manera de Dios, pero con las instrucciones de Satanás. ¿Dónde estás definido tú? ¿Hacia dónde tú te diriges? Gloria a Dios, porque Moisés estaba bien definido y le dijo: no, ni una cosa ni la otra. Ni nos quedamos aquí, ni hacemos lo que tú digas. Nosotros ya tenemos a alguien que nos da las instrucciones. Y nosotros vamos a hacer las cosas por las instrucciones de Dios. Y Dios dice que nos vamos a ir 3 días de camino. Nos vamos a ir lejos, lejos, lejos. Lejos. Y vamos a hacer las cosas como Dios, nuestro Dios, nos las ha dado. Yo no sé cómo está tu definición de fe, pero mi definición de fe es que yo no voy a hacer las cosas ni a mi manera para yo sentirme feliz conmigo misma, ni a la manera del mundo. Yo tengo que obedecer la voz de Dios. Y si Dios me dice: Liz, es lejos, 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 es lejos, lejos, lejos. Porque la única voz que nosotros tenemos que escuchar es la voz de Dios. Deja de estar tratando de llevar una fe half and half, quedando bien con el mundo, con el diablo, con la gente, y la otra mitad con Dios. Y realmente no es half and half, porque nosotros queremos tener una dividida en 3. Quedar bien con nosotros mismos, quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Esto es una falsa religión. Es una falsa fe. Aquí nosotros ni con nosotros ni con el mundo. Aquí tenemos que quedar bien solo con Dios. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias. Porque esta mañana has hablado a nuestro corazón de diferentes maneras. De la misma manera, Señor, que tú alejaste las moscas que dañan el perfume, que contaminan la comida, que dañan el ambiente, de la misma manera que tú liberaste a Israel de eso, libéranos a nosotros. De esas moscas que caen en nuestra leche,
esas moscas que dañan el perfume, esas moscas que contaminan el ambiente, aléjanos de ellas. Pero juntamente de alejarnos de esas moscas, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, y aprender a dar una adoración al estilo de Dios y no a la nuestra ni a la del mundo. El diablo hoy nos hace ofertas muy tentadoras. Pero Señor, en el nombre de Jesús, danos la fortaleza espiritual de Moisés, donde no cedió ante esa propuesta, sino que fue fiel en lo que tú le habías encomendado. Ayúdanos a ser fiel, Señor. Ayúdanos a ser fiel. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos escucha, nos dirige y porque tu palabra que estamos estudiando no solamente nos enseñan una historia pasada, sino que tú estás trayendo esta historia al presente de nuestras vidas. Ábrenos nuestros ojos y ayúdanos a llevar una religión, no llevar una religión, vivir una fe conforme a tu palabra. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, gracias por su paciencia. Hoy nos pasamos un poquito, unos minutitos, pero gracias por haber estado conmigo, que hayas podido disfrutar, hayas podido aprender, que hoy Dios haya dejado, Señor, una pedrada en tu cabeza. Si hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que estudiar profundamente, hay algo que hay que decidir, hoy es el día, mañana tarde será. ¿Se acuerdan del corito? Que ayer yo les compartí, que decía: hoy es el día, mañana tarde será. Acepta a Cristo, pues hoy llamándote está. Regresará por mí, ¿y tú dónde estarás? Jesús te ama, Jesús murió por ti. Regresará por mí, ¿y tú dónde estarás? Hoy es el día, mañana tarde será. Recuerden todos apoyar nuestro ministerio, nuestro proyecto de Biblias para Ucrania. Recuerda que si vives en Puerto Rico lo puedes hacer por ATH Móvil al número 787-597-3929 y repito, 787-597-3929 y así usted podrá colaborar con nuestro proyecto Biblias para Ucrania. Y gracias a todos aquellos que han enviado sus donativos vía correo postal. Y nuevamente agradezco a P. Cardona, de Fajardo, a Yamilet de Ceiba, a Ivy Leonor desde Illinois, de Iván Navarro desde Colorado Spring, a Daisy Torres desde Mount Dora en Florida y a la iglesia de Saltos en San Sebastián, que también nos compartió su donativo. Bendiciones a todos, tengan un día excelente. Muchas gracias a quien me escribió por aquí: Dios contigo, Liz. Angelita Bonilla, muchas gracias. Estuvo contigo Liz Enid Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.